Hermanos, Dios les bendiga. Bienvenidos una vez más al canal Apología Adventista, donde el objetivo es que todos juntos podamos crecer en conocimiento para la honra y gloria de nuestro Dios. Bienvenidos, hermanos, a otro estudio de la Biblia. Queremos aprovechar esta ocasión, como siempre lo hacemos, de invitarles a que se suscriban al canal, que le den like a los videos, que comenten y compartan este material para que así este canal pueda crecer y podamos alcanzar a muchas almas con la verdad presente. Así que, hermanos, sean bienvenidos, pónganse cómodos, abran su Biblia, tomen papel y lápiz porque vamos a tener una clase sólida. Antes queremos orar para que Dios dirija el estudio de su palabra en esta ocasión. Vengamos de rodillas. Bendito Señor que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Te damos gracias, Padre eterno, porque nos permites una vez más poder presentar tu palabra. Te pedimos, Señor, de que en este momento tú nos des inteligencia, sabiduría, para que podamos entender este mensaje, lo podamos asimilar en nuestros corazones. Bendice a tu siervo, que tu siervo pueda darse a explicar, que pueda hablar palabras de lo alto, para que tu nombre sea glorificado. Te pedimos, Señor, de que nos conduzcas a toda verdad, a través de la presencia de tu Espíritu Santo. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, hermanos, quiero que tomen sus Biblias porque vamos a profundizar en ella. Hermanos, siempre le hemos dicho que en este canal se hacen estudios serios y profundos de la Biblia. Son clases. Por eso es que el canal se le puso Apología Adventista. Hermanos, queremos analizar un tema demasiado profundo, pero que vamos a descifrarlo a la luz de la palabra de Dios y con la ayuda del Espíritu Santo. Por eso es que tuvimos que orar, hermanos, porque si no fuese por el Espíritu Santo, es imposible que nosotros podamos escudriñar la palabra de Dios. Tal vez pudiéramos leerla, pero una cosa es leerla y otra cosa es escudriñarla. Vamos a escudriñarla, vamos a profundizar en la Biblia para poder encontrar el tesoro. Es interesante que Salomón compara la palabra de Dios como un tesoro. Eso está en el libro de Proverbios. En este caso vamos a estudiar la Biblia a profundidad. Hermanos, es interesante que cuando analizamos sobre la segunda venida de Cristo, encontramos un misterio poderoso. Vamos a analizar de qué se trata ese misterio y lo vamos a descifrar. Según la Biblia, hermanos, Cristo, el color blanco está asociado con Cristo, con Dios, simboliza pureza. Lo puro está asociado con Dios, la virginidad está asociada con Dios. No es extraño ver de que los matrimonios, cuando se casan, la mujer, la novia, va vestida de blanco, porque lo blanco representa pureza. Lo blanco está asociado con virginidad en la Biblia. Lo blanco está asociado con Dios. Todo lo blanco. Es interesante que lo contrario a lo blanco es lo negro. Pudiésemos decir de que lo negro es la antítesis de lo blanco. Lo blanco simboliza a Cristo, la pureza de la iglesia, y el negro representa el anticristo. En los sellos vemos de que el caballo negro representa al anticristo. Lo negro y lo blanco son colores opuestos. Cuando Cristo viene por segunda vez, viene de blanco, viene vestido de blanco. Los ángeles que lo escoltan, su ejército, que son los ángeles, también vienen vestidos de blanco y montados en caballos, porque se describe un ejército. Los ejércitos celestiales son los ángeles. Es interesante lo que dice Mateo 16, versículos 27 al 28. Es interesante que vemos en la Biblia
un poderoso misterio sobre la venida de Cristo. En Mateo 16, versículos 27 al 28, quiero que busquen conmigo los textos bíblicos y que los lean, porque me interesa que ustedes puedan entender el tema y que lean el texto por sí mismos. Mateo 16, 27 al 28, Jesús le dice a los discípulos lo siguiente: porque el Hijo del Hombre ha de venir en la gloria de su Padre, con sus ángeles. Entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Y dice, y os aseguro, en ese momento están escuchando los discípulos, y os aseguro que entre los que aquí están presentes hay algunos que no gustarán la muerte hasta que vean al Hijo del Hombre venir en su reino. Es interesante que aquí hay una aparente contradicción. Noten que estoy diciendo aparente. ¿Por qué digo aparente contradicción? Porque ninguno de los 12 apóstoles está viviendo actualmente. Porque Jesús dice, hay algunos de los que aquí están presentes que no gustarán la muerte, o sea, que no iban a morir. Dice, hasta que vean al Hijo del Hombre venir en su reino. Es una referencia a su segunda venida. Ahora, aquí pueden haber dos posibles respuestas. ¿Será que Cristo les mintió a los discípulos? ¿O será que nosotros como lectores, después de 2000 años después, un aproximado, no hemos captado lo que Jesús trató de decir? Los escépticos, los ateos, usan esta clase de versículos para encontrar defectos en la Biblia. Hacen o dan a entender de que Jesús estaba mintiendo a los discípulos y que la Biblia se contradice, porque los apóstoles, los discípulos que estaban en ese momento escuchando a Jesús, ya murieron. Noten por qué Jesús está diciendo, porque hay algunos de los que aquí están presentes, los que estaban escuchando en ese momento que eran los apóstoles, hay algunos de los que no gustarán la muerte hasta que vean al Hijo del Hombre venir en su reino. ¿Qué pasó aquí? ¿Será que Jesús le mintió o será que la Biblia se contradice? Negativo. La Biblia tiene aparentes contradicciones, pero cuando profundizamos en el texto, todo tiene su significado. El apóstol Pedro dice que los indoctos tuercen las Escrituras para su propia perdición. Hay aparentes contradicciones en la Biblia, pero cuando uno profundiza en la historia y en la Biblia, no hay ninguna contradicción. El apóstol Pablo dice que el hombre carnal no discierne las cosas del Espíritu, porque para él son locura, porque las cosas de Dios hay que discernirse espiritualmente. Por lo tanto, este texto lo vamos a discernir espiritualmente. ¿Por qué nosotros, hermanos, nos llamamos adventistas del séptimo día? Varios hermanos me han preguntado, ¿por qué nosotros nos llamamos adventistas? Y personas que no son adventistas nos preguntan, ¿por qué ustedes se llaman adventistas del séptimo día? Nos llamamos adventistas del séptimo día. La palabra adventista viene de advenimiento, significa que esperamos la segunda venida de Cristo. Eso significa la palabra adventista, viene de advenimiento. Y del séptimo día significa porque guardamos el cuarto mandamiento que ha sido pisoteado y olvidado por el mundo cristiano actualmente. Por eso nos llamamos adventistas del séptimo día. Creemos en la segunda venida de Cristo. Creemos en una venida de Cristo audible, visible y mundial. Los adventistas del séptimo día no creemos en ningún rapto secreto, doctrina jesuita,
inventada por el teólogo futurista Francisco Rivera para contrarrestar la reforma protestante y a los reformadores que apuntaban al anticristo como al papado y a la Iglesia Católica como la ramera de Apocalipsis. La teoría de un rapto secreto, que la Iglesia va a ser raptada 7 años antes de la venida de Cristo, es una doctrina creada por Francisco Rivera, un jesuita, para contrarrestar a la reforma protestante. Las iglesias protestantes que predican un rapto secreto no se dan cuenta de dónde proviene esa doctrina. El rapto secreto es una doctrina que carece de fundamento bíblico. Noten qué interesante. Ni los mismos católicos se dan cuenta, porque yo he escuchado a algunos católicos, apologetas católicos, que contradicen el rapto secreto. Pero como no saben ellos, no se dan cuenta que la doctrina del rapto secreto es una doctrina inventada por la contrarreforma, por los jesuitas de Roma, que surgieron después de la reforma protestante, con el objetivo de contrarrestar la reforma protestante. Los adventistas no creemos en un rapto secreto. Nosotros creemos en una venida de Cristo audible y visible. Quiero hacer este paréntesis para que después nosotros podamos explicar lo que Jesús trató de decir en Mateo 16, versículo 27 al 28. No muevan su dedo de allí. Quiero hacer este paréntesis para que podamos entender el por qué nos llamamos adventistas del séptimo día. Nuestro nombre predica el mensaje del tercer ángel. Solamente nuestro nombre predica dos verdades distintivas que nos distinguen como pueblo de Dios. Creemos en la segunda venida de Cristo y guardamos el mandamiento olvidado por el cristianismo apóstata. Los adventistas del séptimo día creemos en el inminente regreso de Jesús a esta tierra. Noten lo que dice el apóstol Pablo en Tito. Tito 2:13. Noten lo que dice Pablo. Tito 2:13. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Esta es nuestra esperanza como pueblo adventista, ver el retorno de Cristo con poder y gloria. La Biblia habla desde principio a fin del retorno de Cristo. Inclusive hay una profecía compacta que presenta las 3 venidas de Cristo y ninguna de esas ha sido secreta. La primera venida corporal de Cristo fue cuando nació como un bebé inocente para morir por nuestros pecados en la cruz. Eso fue más de 2000 años. Esa profecía compacta que presenta las 3 venidas de Cristo la encontramos en Génesis 3:15. Solamente un versículo presenta las 3 venidas de Cristo. Cuando nació como bebé, eso no fue secreto. Fue anunciado por los profetas y por ende la nación judía tendría que haberlo estado esperando. Pero lastimosamente, por malinterpretar las profecías del Antiguo Testamento, no se dieron cuenta cuando Jesús nació. Solamente unos magos persas, eran astrólogos, estaban pendientes de la profecía mesiánica que anunciaba la venida de Cristo. Tenemos la segunda venida de Cristo que esperamos los adventistas. La segunda venida de Cristo que Cristo muchas veces la dijo en su ministerio, como por ejemplo Juan capítulo 14, versículo 1 al 3, donde Él dijo, vendré otra vez. Esa es la segunda venida de Cristo, la que esperamos, y por eso nos llamamos adventistas del séptimo día. Y la tercera venida de Cristo es después de los 1000 años,
cuando viene con la Nueva Jerusalén. Eso lo dice Apocalipsis 21, 1 hasta el 3. Y ninguna de esas venidas ha sido secreta, todas han sido audibles, visibles y corporales. Ni una ha sido secreta. Y como dije al principio de este tema, la doctrina del rapto secreto es una doctrina netamente católica, que ni los protestantes saben, ni los mismos católicos no saben cuál es el origen de esa doctrina. Es una doctrina netamente jesuita. Quise hacer ese paréntesis para que recalcáramos o enfatizáramos de que la Iglesia Adventista no cree en ningún rapto secreto. Creemos en la segunda venida de Cristo, audible, visible y mundial. Ahora, volvamos a Mateo capítulo 16, versículos 27 al 28. Les dije que no fueran a mover el dedo de allí porque vamos a despedazar ese texto. Ahora, ¿por qué razón Cristo les dijo a los discípulos? Hay algunos de los que están aquí presentes que no gustarán la muerte hasta que vean al Hijo del Hombre venir en su reino. Pero ya murieron. ¿Qué pasó? ¿Será que Jesús mintió? Negativo. Para entender esta promesa hecha a algunos de los discípulos, porque Jesús dijo, algunos de los que están aquí, o sea, no iban a ser todos, no gustarán la muerte hasta que vean venir al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Se refiere a la segunda venida de Cristo. Ahora, para entender esta promesa, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que leer el contexto inmediato. ¿Qué es un contexto? Un contexto es lo que está antes y después. Lo que está antes es el versículo 27. Jesús está hablando de su venida. Ahora, lo que está después, ¿qué es? Lo tendríamos que leer en el siguiente capítulo, porque el capítulo 16 y el capítulo 17 es un solo segmento. Expliqué en una presentación anterior que la nomenclatura, los números para dividir capítulos y versículos no son inspirados. Fueron añadidos por ciertos eruditos y monjes católicos para facilitar el estudio de la Biblia. Pero cuando la Biblia se escribió, cuando los apóstoles escribían sus papiros y sus pergaminos, no usaban capítulos y versículos. El capítulo 16 y el capítulo 17 de Mateo es un solo segmento. ¿Me doy a explicar? O sea que para entender el versículo 28 del capítulo 16 tenemos que leer Mateo 17, o sea el capítulo que sigue después, Mateo 17, versículo 1 al 3. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Espero que me vayan siguiendo, porque necesito, hermano. Todo maestro se siente satisfecho cuando sus alumnos entienden. Dependiendo de la calidad de alumnos, si llegan a formarse y entender la clase, eso identifica qué clase de maestro tienen los alumnos. Por eso es que me preocupo, hermanos, para dar una buena clase, para que ustedes puedan captar el mensaje, lo puedan entender, y a la hora de poder explicárselo a alguien de que no entiende estos temas, usted pueda darle también un estudio bíblico. Quizás no como lo estoy presentando yo, pero posiblemente usted lo va a poder explicar a su manera. Pero que lo interesante es que usted pueda entender lo que estamos explicando o lo que está explicando la Biblia acá. En Mateo 17, versículo 1 al 3, encontramos el contexto. Y noten cómo dice, 6 días después. ¿Después de qué? Lo que encontramos en los versículos 27 al 28 del capítulo 16. Y dice, 6 días después tomó Jesús consigo a Pedro, a Santiago y a su hermano Juan. ¿Cuántos tomó? 3 discípulos. Estos 3 discípulos eran los que habían escuchado lo que Jesús había dicho en los versículos 27 al 28 de Mateo 16. O sea que estos 3 discípulos eran
a lo que Jesús se refería, que no iban a gustar la muerte hasta que vean al Hijo del Hombre venir con poder y gloria en su reino. Ahora vemos de que estos 3 discípulos eran Pedro, Santiago y a su hermano Juan, 3 discípulos. Ahora, noten ahora lo que está pasando. Y lo llevó aparte a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. Noten, toma a 3 discípulos 6 días después de que tuvo la conversación, toma a 3 discípulos y dice, lo lleva aparte a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. Esta palabra transfigurarse es del griego metamorfos, de donde proviene la palabra metamorfosis. ¿Saben qué es una metamorfosis? Es cuando una mariposa, antes de ser mariposa, era una larva. Ese proceso de transformación se le conoce metamorfosis. Eso en la escuela lo aprendí. Si ustedes tienen duda, pueden verificar un diccionario para que puedan ver qué significa la palabra metamorfosis. El diccionario Strong usa la palabra metamorfos. Se transfiguró, cambiar de un estado a otro delante de ellos. Y noten lo que pasó. Su rostro se puso brillante como el sol y sus vestidos se volvieron blancos como la luz. ¿Cómo, hermanos? Blancos como la luz. ¿Qué representa el blanco? Dije al principio, pureza. Es el color de Dios. El blanco representa pureza. Y dice, y se volvieron blancos como la luz su vestido. Y en esto se le aparecieron Moisés y Elías conversando con él. Es interesante que este acontecimiento lo pudieron presenciar estos 3 discípulos, Pedro, Santiago y Juan. Pudieron presenciar cómo Jesús se transfiguró y de repente se apareció Moisés y Elías. No era el alma de Moisés ni de Elías, sino que dice el texto Moisés y Elías. La pregunta es, ¿por qué Jesús se transfiguró? ¿Qué representa la transfiguración? ¿Y por qué se apareció Moisés y Elías hablando con Cristo? Ustedes saben, hermanos, que Elías fue llevado al cielo vivo en un carro de fuego. Eso lo dice 2 Reyes 2:11. Y Moisés, aunque murió, según Deuteronomio 34, 1 al 5, pero después Judas 1:9 dice que Miguel, o sea Cristo, descendió al cielo para resucitar a Moisés. El espíritu de profecía en el libro Primeros Escritos dice que antes de que pasaran 24 horas, el mismo día, Miguel, o sea Cristo, bajó del cielo a resucitar a Moisés. O sea que el cuerpo de Moisés no vio corrupción, porque según la ciencia, un cuerpo después de muerto, de 24 horas de muerto, el cuerpo humano se empieza a podrir, empieza a crear gusanos, empieza a heder. La materia se empieza a descomponer. El cuerpo de Moisés no se descompuso. Eso lo corrobora el libro Primeros Escritos, donde Jesús bajó a resucitar a Moisés, haciendo una referencia a Judas capítulo 1, versículo 9. Por eso es que se apareció Moisés y Elías, uno que había sido trasladado vivo al cielo y otro que había sido resucitado de entre los muertos. Pero la pregunta es, ¿qué representa la transfiguración? ¿Por qué solamente Jesús tomó a 3 de los discípulos? Y estos 3 discípulos eran los que no iban a gustar la muerte antes de ver la venida de Jesús con poder y gloria. Ahora, ¿qué representa la transfiguración? Y antes de leer la cita, les voy a explicar qué representa la transfiguración
y por qué Jesús se transfiguró en presencia de 3 discípulos. La transfiguración es un símbolo o es una representación en miniatura. ¿Saben qué significa la palabra miniatura? Algo pequeño. La transfiguración es una representación en miniatura de la segunda venida de Cristo. Así como Jesús se apareció en la transfiguración delante de esos 3 discípulos, así Jesús vendrá con poder y gloria. O sea que, en otras palabras, la promesa quedó cumplida. Hay algunos de los que están aquí presentes que no gustarán la muerte hasta que vean al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Los discípulos, al ver la transfiguración, estaban divisando la segunda venida de Cristo. Así como se transfiguró, así vendrá por segunda vez. O sea que en miniatura los discípulos pudieron presenciar la segunda venida de Cristo con poder y gloria. ¿Por qué se apareció Moisés y Elías? Porque Moisés representa a los justos muertos que van a ser resucitados cuando Jesús venga por segunda vez. Pablo dice que habrá una primera resurrección. Y Elías representa a los 144,000, a los justos que estarán vivos cuando Jesús venga por segunda vez y van a ser trasladados sin ver la muerte. Es una referencia a los 144,000. Cuando Jesús venga por segunda vez, habrán 2 grupos de justos. Los que murieron en Cristo representan a Moisés, y los que van a ser trasladados sin ver la muerte, que están representados en Elías. 2 grupos de justos. Por eso es que se apareció Moisés y Elías, porque cada uno de ellos representa a un grupo de justos, los justos muertos y los justos vivos. Y vimos en unas presentaciones anteriores que los justos vivos, que estarán vivos hasta que Jesús venga por segunda vez, serán los 144,000. Leamos la cita para que vean de que el apóstol Pablo presenta estos 2 grupos de justos. Cuando Jesús venga, resucitará a los que representan a Moisés, los justos que mueren en Cristo, la primera resurrección, y los que van a ser trasladados vivos, como fue Elías. Eso lo dice Pablo en Primera de Tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses 4, versículo 13. Noten qué interesante. Pablo dice, hablando de la venida del Señor, la paruxía, la segunda venida: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. O sea, que están hablando de la resurrección. Y dice el versículo 15: por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. O sea, van a haber un grupo de vivos que están simbolizados por Elías. Noten. Pero ¿quiénes son estos que van a vivir hasta la venida de Cristo? Pablo creía que él iba a estar vivo, porque Pablo creía de que Cristo iba a venir en sus días. Pero según la Biblia, ¿quiénes son los que van a estar vivos? Para que Pablo formara parte de los 144,000, tiene que estar vivo y nunca haber muerto, porque los 144,000 no van a pasar por la experiencia de la muerte como fue con Elías. Elías no murió, porque Elías representa a los 144,000 y Moisés representa a los muertos en Cristo que resucitarán primero. Y noten ahora como dice el versículo 16: porque el Señor mismo, con voz de mando y con voz de arcángel, este arcángel es el mismo que resucitó a Moisés en Judas 9, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá al cielo. O sea que está hablando de su segunda venida. Y los muertos en Cristo
resucitarán ¿qué? Primero. O sea que van a haber dos grupos de justos. Los que representan a Moisés y los que representan a Elías. Noten lo que dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 15. 1 Corintios capítulo 15. Noten cómo, hermanos, la Biblia se explica ya sola. Lo que necesitamos, hermanos, es estudiar, profundizar en la Biblia. 1 Corintios capítulo 15 habla Pablo también de dos grupos que estarán cuando Jesús venga por segunda vez: los muertos en Cristo y los vivos que van a ser transformados. 1 Corintios 15, versículo 51. 1 Corintios 15, 51. ¿Lo tienen conmigo, hermanos? Leamos. He aquí os digo un misterio. O sea que tuve razón en ponerle al tema un poderoso misterio sobre la venida de Cristo. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, o sea, no todos vamos a morir. ¿Quiénes son los que no van a morir? Según Apocalipsis 14, son los 144,000. Aunque Pablo no diga 144,000, se infiere, porque según Apocalipsis, los únicos que no van a morir como Elías son los 144,000. Pero ahora dice, pero todos seremos transformados. Esta palabra transformado es que este cuerpo pecaminoso, esta naturaleza pecaminosa tiene que ser transformada. No está hablando de algo de pecados morales, no. Eso tendremos que haberlo vencido antes de cierre la puerta de la gracia. Lo que Jesús va a transformar cuando Él venga por segunda vez va a ser nuestra naturaleza pecaminosa, este cuerpo. Pero todos seremos transformados. En un momento y un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta. ¿Por qué? Porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados. Ahí están los que representan a Moisés. Dice, serán resucitados, incorruptibles, y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible, o sea, nuestro cuerpo que se corroe, es terrible, hermanos. La palabra corrupción aquí es de que nuestro cuerpo, pasando más de 24 horas, o antes de que terminen las 24 horas, el cuerpo empieza a descomponerse y empieza a crear gusano. Y dice, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: se olvida la muerte en victoria. Dos grupos: los muertos en Cristo representan a Moisés, y los que representan a Elías, los que van a ser transformados sin ver la muerte, que son los 144,000. Interesante. Ahora, la transfiguración es una segunda venida de Cristo, pero en miniatura. Cristo, al presentársele a los discípulos, que eran 3, de esa manera, estaba cumpliendo la promesa. Hay algunos de los que están aquí presentes que no gustarán la muerte antes de ver la venida del Hijo del Hombre cuando venga en su reino. Se cumplió con la transfiguración. Esto lo corrobora el espíritu de profecía en el libro Deseado toda la gente, página 390, párrafo 2. Deseado toda la gente, página 390, párrafo 2 dice: noten, hermanos, cómo el don de profecía amplía el texto bíblico. Lo que dice Elena de White en sus libros, lo que está haciendo es ampliar lo mismo que dice la Biblia. Y noten cómo ella amplía lo que pasó en el monte de la transfiguración y lo que representa eso. Deseado toda la gente, página 390, párrafo 2 dice: en el monte de la transfiguración, Moisés atestigua la victoria de Cristo sobre el pecado y la muerte. Representaba a aquellos que saldrán del sepulcro en la resurrección de los justos. Oh, interesante, eso representa a Moisés. Ahora dice ella: Elías, que había sido trasladado al cielo sin ver la muerte,
representa a aquellos que estarán viviendo en la tierra cuando venga Cristo por segunda vez. ¿Quiénes son estos, hermanos? Los 144,000. Repita conmigo, hermanos, los 144,000. Y sigue diciendo, aquellos que serán transformados en un momento y un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Y esto corruptible fuera vestido de incorrupción. Está citando 1 Corintios 15, versículos 51 al 54. Y dice ahora lo siguiente: Jesús estaba vestido por la luz del cielo, como aparecerá cuando venga en su segunda venida sin pecado. Y cita Hebreos 9:28. Noten qué interesante. Jesús, cuando viene por segunda vez, viene de blanco. Su ropa será de luz, como apareció a los discípulos en el monte de la transfiguración. Y ahora noten cómo dice: la promesa que hizo el Salvador a los discípulos quedó cumplida. Sobre el monte, el futuro reino de gloria fue representado en miniatura. Cristo el Rey, Moisés representante de los santos resucitados y Elías de los que serán trasladados. Moisés y Elías. Esto lo desconocen los protestantes. Por eso es que usan esta cita de Mateo 17, 1 al 3 para hablar de la inmortalidad del alma. Es una herejía diabólica enseñar de que el alma es inmortal. Si supieran lo que significa esto, no anduvieran usando esta clase de citas para sostener esa herejía platónica y griega de que el alma es inmortal. La transfiguración es una representación en miniatura del gran magno evento de la segunda venida de Cristo. Moisés y Elías representan a los justos que van a ser resucitados y a los justos que van a ser trasladados sin ver la muerte, como pasó con Elías, que serán los 144,000. ¿Vamos bien hasta acá? Ok, porque noten cómo dice la cita del deseado de toda la gente. Dice: Jesús está vestido por la luz del cielo, como aparecerá cuando venga por segunda vez sin pecado. O sea, viene vestido de blanco, como se apareció en la transfiguración. Porque el texto dice, noten cómo dice: y su rostro se puso brillante como el sol y sus vestidos se volvieron blancos como la luz. Significa que cuando Jesús venga por segunda vez, viene de blanco, con una ropa brillante de luz. Ahora, pero aquí vemos algo interesante. Quiero, hermanos, que se concentren. Y ahora vamos a ver una aparente contradicción. Acabamos de ver de que Cristo, cuando viene por segunda vez, viene con una ropa blanca como la luz. Viene vestido de blanco. Los caballos vienen de blanco. Los ángeles, su ropa también es blanca, ropa de gloria y de luz. Por eso es que se menciona o se compara a los ángeles con la nube. Dice, he aquí que viene con las nubes. Las nubes, hermanos, representan los ángeles, las nubes blancas. Pero aquí vemos algo interesante. Quiero que se concentren, hermanos. Hay un fragmento, hay una cita en Apocalipsis donde dice todo lo contrario a lo que acabamos de estudiar. En Apocalipsis 19, versículo 11 al 14, dice que Jesús viene vestido de rojo. ¿Cómo así? Acabamos de analizar en lo que estamos estudiando, en las citas que acabamos de ver, tanto de Mateo 17, 1 al 3, como lo que dice el deseado de toda la gente, página 390, párrafo 2. Aquí dice ahora Apocalipsis que viene vestido de rojo. Ahora, ¿será que la Biblia se contradice? Pero leamos el texto antes de explicarlo. Inclusive no lo vamos a explicar, yo no lo voy a explicar. Vamos a dejar que la Biblia se explique sola. Apocalipsis 19, versículo 11 al 14.
¿Lo tiene conmigo, hermanos? Léalo. Entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Noten, está describiendo la segunda venida de Cristo. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas. Significa que viene del lugar santísimo. La salida del lugar santísimo representa que Jesús es nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores. La salida del lugar santísimo representa la segunda venida de Cristo. Lo hemos explicado en otras clases cuando hemos hablado del santuario. Pero ahora noten cómo dice: en su cabeza había muchas diademas, muchas coronas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo, y estaba vestido de una ropa teñida en sangre. En el idioma griego dice una ropa de color rojo, teñida con sangre. Estaba vestido con una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios, y los ejércitos celestiales, vestidos de lino fino, blanco, noten, y limpio, lino blanco y limpio, le seguían en caballo blanco. Muy extraño esto, muy misterioso, muy confuso, muy aparentemente contradictorio. Porque aquí Cristo, dice Juan, que lo ve que viene con una ropa teñida en sangre. Los caballos son blancos, los ángeles vienen con ropa de lino fino y blanco. Pero ahora, ¿por qué Jesús trae una ropa diferente? Cuando acabamos de ver en el estudio, en la primera parte de este estudio, que la ropa de Jesús es blanca como la luz. Pero ahora dice que viene vestido con una ropa teñida en sangre, o sea que viene vestido de rojo. ¿Qué estará pasando acá? ¿Será que la Biblia se contradice? ¿O será que nosotros no sabemos qué significa eso? ¿O será que tenemos que preguntarle a Dios a través de su palabra el por qué esta aparente contradicción? Así que vamos a descifrar este misterioso acontecimiento que tiene que ver con la venida de Cristo. Quiero decirles, hermanos, que la Biblia es su propio intérprete. ¿Qué es lo que hacemos, hermanos, nosotros los adventistas cuando vemos una aparente contradicción en la Biblia? Dejamos que la misma Biblia explique ese texto que quizás para la mente humana puede presentarse oscuro o que no se entienda. Pero cuando dejamos que la misma Biblia se explique sola, podemos nosotros conocer el significado del texto bíblico. ¿Por qué esta aparente contradicción? ¿Viene vestido de blanco o de rojo? ¿Quién dice la verdad? ¿Mateo o Juan? ¿O será que Cristo mintió? ¿O será que la Biblia se contradice o hay una mala traducción? Negativo. Todo está bien acá. Vamos a ver qué significa el por qué Cristo en su segunda venida viene vestido de rojo, viene vestido con una ropa teñida en sangre. Significa que su ropa es roja, porque la sangre es roja. Es interesante, hermanos, quiero que se concentren porque necesito, hermanos, que se concentren. El libro de Apocalipsis tiene más de 1000 referencias que vienen del Antiguo Testamento. Inclusive, el que está escribiendo Apocalipsis, que es un judío, conocedor de la Torá y de los profetas, está usando muchas referencias que provienen del Antiguo Testamento. Inclusive, el público primordialmente que iba a leer el libro de Apocalipsis en los días de Juan iba a ser un público que estaba familiarizado con la cultura hebrea y judía y un poco de romana. Es muy importante ese punto que lo entendamos. El libro de Apocalipsis tiene más de 1000 referencias que vienen del Antiguo Testamento y de los profetas. Para entender el por qué Cristo viene vestido de rojo,
o para entender esta aparente contradicción, hay que ver de dónde Juan está tomando prestada esta simbología apocalíptica. ¿Por qué Cristo viene vestido de rojo? Esta referencia viene de una historia que encontramos en Génesis 25, 21 al 26. La historia de Esaú y Jacob. Note qué interesante. Para entender el por qué Jesús viene vestido de rojo en su segunda venida, tenemos que saber de dónde proviene esta tipología y esta simbología. Y esta tipología viene de Génesis 25, 21 al 26. La historia de Esaú y Jacob. ¿Quiénes eran estos dos personajes? Eran hermanos. Note qué interesante. Esaú y Jacob eran dos hermanos. Y vamos a ver algunas de las características de estos dos hermanos. Y vamos a ver por qué Jesús viene vestido de rojo. En Génesis 25, 21 al 26, dice algo muy interesante, hablando del nacimiento de Esaú y Jacob, que eran hermanos. Génesis 25, 21 al 26 dice: y oró Isaac. Isaac era el padre de Esaú y Jacob. La madre se llamaba Rebeca. Y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril, y lo aceptó Jehová, y concibió Rebeca su mujer, y los hijos luchaban dentro de ella. Noten que estos dos hijos que concibió desde el vientre luchaban entre sí. Y dijo: si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová. Y le respondió Jehová. O sea que estos dos hijos eran mellizos. Y le respondió Jehová: dos naciones hay en tu seno. O sea que de estos dos hijos iban a nacer dos naciones. Dice: dos naciones hay en tu seno, y dos pueblos serán divididos desde sus entrañas. O sea que desde el vientre estos niños venían divididos, venían en pleito. Y dice: un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, el mayor servirá al menor. ¿Cómo así? El primogénito iba a servir al menor. Y salió el primero rubio, era todo velludo como una pelliza. Por eso se le puso Esaú, significa velludo, era rojizo. Es como cuando alguien va a la playa, hermanos, y anda sin camiseta o sin camisa. La piel se pone roja. Interesante. Así era Esaú. Era rojizo, era velludo. Por eso es que se le puso Esaú. Noten que los nombres representaban algo. No era solamente por ponerles nombre a los niños. Era porque el nombre representaba algo. Dice, era bien velludo. Y llamaron su nombre Esaú, porque Esaú significa velludo. Ya lo vamos a ver. Después salió su hermano. Trabada su mano al calcañar de Esaú. Por eso es que se le puso Jacob, porque la palabra Jacob significa suplantador o engañador. Noten. Y fue llamado su nombre Jacob. Y era Isaac de edad de 60 años cuando ella los dio a luz. Interesante. Estos niños desde el vientre de su madre venían en pleito, venían luchando, porque de estos dos niños iba a nacer dos naciones. Y estas naciones iban a ser enemigas, se iban a hacer la guerra, no se iban a querer.
iba a ser una guerra entre parientes, entre hermanos. Y noten cómo dice Génesis 25, 27. O sea, allí en el mismo capítulo, pero ahora leen el versículo 27. Y crecieron los niños, y Esaú fue diestro en la casa, hombre del campo. Pero Jacob era varón quieto, que habitaba en tiendas. Noten que los caracteres de estos niños eran muy distantes, muy diferentes. ¿Qué significa la palabra Esaú? Busqué en el diccionario Strong. La palabra Esaú, dice, noten cómo dice, significa, es del hebreo, enau, significa velludo, áspero. O sea que el cabello que le nacía en las manos y en el cuerpo era áspero. ¿Saben qué significa la palabra áspero? Porque eso significa la palabra Esaú, velludo, áspero. Esaú era el primogénito de Isaac. ¿Qué significaba para los hebreos la primogenitura? ¿Qué significaba para Dios la primogenitura? La primogenitura en el pueblo de Israel era algo supremamente importante, era algo delicado, algo que se le tomaba importancia. La primogenitura consistía, si el padre moría, el primogénito era el heredero de todo lo que el padre poseía. Y una buena parte de la herencia, más que los otros hijos, al primogénito le tocaba más de herencia y llegaba a ser el sacerdote de la casa al faltar el padre. Para el pueblo de Israel, la primogenitura consistía no solamente en heredar cosas materiales, sino también bendiciones del pacto, bendiciones espirituales. Era, como podemos decir, era el sacerdote de la casa, pero según la Biblia, para Esaú, noten, el carácter de Esaú era un carácter impío. A Esaú no le importaba lo que llevaba la primogenitura, no le importaba si eso tenía una bendición espiritual de parte de Dios. Para Esaú no le importaba si esa primogenitura le hacía merecedor de la heredad. Para Esaú la primogenitura la consideraba como basura. Note qué interesante y qué tremendo el carácter de este muchacho. Esaú no le importaba la primogenitura. Noten cómo dice el libro Patriarcas y Profetas, página 158, párrafo 2. Patriarcas y Profetas, página 158, párrafo 2 dice: pero Esaú no amaba la devoción, ni tenía inclinación hacia la vida religiosa. O sea, lo espiritual a Esaú le importaba un bledo, no le importaba nada. Las exigencias espirituales que acompañaban la primogenitura eran para él una restricción desagradable y hasta odiosa. Algo tan preciado y tan sagrado, él lo consideraba como algo despreciable y odioso. Y noten cómo dice: la ley de Dios, condición del pacto divino con Abraham, era considerada por Esaú como un yugo servil, inclinado a la complacencia propia. Nada deseaba tanto como la libertad para hacer su gusto para él. El poder y la riqueza, los festines y el alboroto, noten lo que le gustaba a Esaú, constituían la felicidad de este joven. Este hombre era un impío. Se jactaba de la libertad ilimitada de su vida indómita y errante. Esaú representa a los impíos y apóstatas que rechazan la ley de Dios. Esaú era un impío que no tenía amor a las cosas espirituales, no tenía amor a la ley de Dios, la consideraba como una carga. Recuerden, hermanos, cuando escuchen a un evangélico o a un protestante decir de que nadie puede cumplir la ley, recuérdense del carácter de Esaú. Esaú consideraba la ley de Dios como un yugo servil, algo pesado, que lo restringía de la libertad.
Esaú lo que quería era libertinaje. Terrible, hermano. El carácter de Esaú era impío, mientras que el carácter de Jacob era quieto, era muy diferente. Ahora, es interesante que a Esaú se le cambió su nombre. De Esaú, de velludo, se le cambia su nombre a Edom. Note qué interesante en qué momento a Esaú se le cambia el nombre y por qué. Esaú era tan impío al extremo que vendió su primogenitura por un plato de lentejas. Noten, rechazó el cielo, rechazó la eternidad, porque eso simbolizaba la primogenitura. Rechazó a Cristo, rechazó a Dios, rechazó la heredad de la tierra nueva por un plato de lentejas. Esaú representa a aquellos cristianos impíos que venden su salvación por cosas terrenales e insignificantes. Esaú representa a aquellos cristianos apóstatas que venden el cielo por un plato de lentejas. Noten por qué se le cambió el nombre a Esaú y se le puso Edom. Esto está en Génesis 25, 29 al 34. Génesis 25, 29 al 34. Noten, hermanos, que estamos profundizando, porque vamos a aterrizar el por qué Jesús viene vestido de rojo y qué significa eso en Apocalipsis. Porque necesitamos solucionar esta aparente discrepancia o esta aparente contradicción. Génesis 25, 29 al 34. Noten lo que está pasando en esta historia muy triste, hermanos. Miren lo que hizo Esaú. Y hizo Jacob un potaje. O sea, estaba haciendo como un guiso. Y volviendo Esaú del campo, cansado, dijo a Jacob: te ruego que me des a comer de ese guiso rojo. Según otras traducciones, eran lentejas. Las lentejas, cuando se ponen a cocinar y cuando la sopa es espesa, se ve rojiza. ¿Cuántos han comido lentejas? Esto es riquísimo, hermanos. Una gran cantidad de proteínas y hierro, hermanos. Es tremendo, hermanos, ese alimento de lentejas. Cualquier día vamos a dar un sermón sobre las lentejas en la Biblia y las propiedades de alimenticia que tienen para el organismo la lenteja. Pero es interesante que dice que Esaú ya cansado y le dice a Jacob: dame de comer de ese guiso rojo. Dice la historia que la casa de Esaú estaba cerca para que llegase a comer. O sea, no era tanto, no era exagerado aquello, pues, mi casa está bien lejos de aquí que llegue a comer, me voy a morir de hambre. O sea, lo que estaba dando a entender Esaú que no le importaba en lo más mínimo la primogenitura. Noten, dame de ese guiso rojo de comer, pues estoy muy cansado. Por tanto, fue llamado su nombre Edom. Noten cómo se le llamó a Esaú. Se le cambió el nombre de velludo a Edom. ¿Saben qué significa la palabra Edom? Busqué en el hebreo. La palabra Edom significa rojo. Repita conmigo, hermanos: rojo. Ya no se le llamó velludo Esaú, ahora se le llama rojo. Por eso fue llamado su nombre Edom. Y Jacob respondió: véndeme en este día tu primogenitura. O sea, Jacob, ¿se acuerdan qué significa suplantador, engañador? Jacob dijo: esta es mi oportunidad para quitarle la primogenitura. Noten. Y lo primero que se le vino a Jacob a su mente fue que dame la primogenitura y yo te doy un plato de lentejas. Y dice, y Jacob respondió: véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú: he aquí yo voy a morir. Noten qué mentalidad más diabólica. ¿Por qué pues me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob: júramelo en este día. Y él le juró, y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas,
Y él comió y bebió, y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura por un plato de lentejas, por un guiso rojo. Porque la palabra Edom significa rojo. Noten cómo dice el diccionario adventista. Diccionario bíblico adventista dice sobre la palabra Edom, ¿qué significa? Edom, del hebreo Edom, rojo, terroso o de sangre. Noten qué interesante, hermano. Y dice, otro nombre para Esaú, llamado Edom, porque vendió su primogenitura por un plato de comida roja, que eran lentejas. Edom significa rojo, sangre. La palabra Edom está asociada con algo rojizo, con sangre. ¿De qué color es la sangre? Roja. Interesante. Noten cómo el libro de Hebreos describe la conducta impía de Esaú. Hebreos capítulo 12, versículos 16 al 17. Hebreos capítulo 12, versículos 16 al 17 dice: no sea hallado alguno fornicario o profano como Esaú, que por un plato de comida vendió su primogenitura, porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento. Lógico, porque se terminó el tiempo de gracia para él, en el sentido de que ya no podía recobrar su primogenitura. Perdió las bendiciones del pacto, la gracia se terminó para él. Y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque procuró con lágrimas, pero ya era demasiado tarde. Esto representa a los impíos, a los cristianos apóstatas que van a buscar el arrepentimiento ya cuando sea demasiado tarde y se cierre la puerta de la gracia. Todo es tipología exacta y perfecta. Saben, hermanos, que de Esaú descendió una nación impía que le hizo la guerra a Israel, tal como Dios había profetizado. De estos dos niños nacerán dos naciones y se van a odiar y se van a hacer la guerra. Y esta batalla la traían desde el vientre de Raquel. Interesante. Los edomitas fue una nación impía que le hizo la guerra al pueblo de Israel, porque Israel nació de Jacob. Interesante. ¿Saben, hermanos, que el libro de Abdías, ¿cuántos han leído el libro de Abdías? El libro de Abdías, así se pronuncia, es un juicio para esta nación impía de Edom, porque los edomitas quisieron muchas veces destruir al pueblo de Israel. Los mismos parientes querían matar a Israel. Y en el libro de Abdías se da un juicio sobre los edomitas. El libro de Abdías es un castigo para los edomitas, pero representa ese castigo. O sea, el libro de Abdías tiene doble aplicación. Es un juicio para los edomitas por ser enemigos de Israel y por tratar de destruirlos, y los edomitas representan a todos los impíos que en el tiempo del fin perseguirán al pueblo de Dios, así como Esaú persiguió a su hermano Jacob. La nación de Edom llegó a ser la nación más sanguinaria que le hizo la guerra a su hermano Jacob, o sea, a Israel. Noten cómo inicia el libro de Abdías. Abdías capítulo 1, versículo 1 al 3. Abdías capítulo 1, versículo 1 al 3 dice: visión de Abdías. Jehová el Señor ha dicho así en cuanto a Edom. ¿A quién, hermanos? A Edom. ¿Quién es Edom? Esaú. ¿Y qué significa Edom? Rojo. Hemos oído el pregón de Jehová, y mensajero ha sido enviado a las naciones.
levantaos y levantémonos contra este pueblo en batalla. He aquí, pequeño te he hecho entre las naciones, estás abatido en gran manera. Noten cómo Dios está dirigiéndose a esta nación de Edom. Noten, he aquí, pequeño te has hecho entre las naciones, estás abatido en gran manera. La soberbia de tu corazón te ha engañado. Eran una nación impía, soberbia y sanguinaria. Tú que moras en las hendiduras de las peñas, en tu altísima morada, que dices en tu corazón, ¿quién me derribará a tierra? Esta expresión es un énfasis porque la ciudad de Edom más tarde fue construida en una montaña rocosa llamada Petra. Petra era otro nombre dado a los edomitas. Inclusive estuve investigando sobre esto de qué es Petra. Me metí a internet. Inclusive hay unas Biblias que tienen eso, tienen muchos suplementos arqueológicos al final, las Biblias en las páginas que trae al final. Estoy investigando, inclusive la Biblia Thompson trae esa información arqueológica. La ciudad de Petra, hermanos, es una ciudad que está cerca del Mar Muerto. Es interesante cómo los edomitas, era una nación impía, forjaron una ciudad en la pura piedra fuerte, era una piedra pero maciza. Allí hicieron esa fortaleza. Y esta nación impía se sentía jactada. Nosotros vivimos en esta piedra, nadie les va a poder hacer daño, nadie. Se sentían orgullosos porque su ciudad estaba forjada en una roca, en Petra. Y por eso es que Dios dice así: la soberbia de tu corazón te ha engañado. Tú que moras en las hendiduras de las peñas. Allí estaba la antigua ciudad de Petra, donde vivían los edomitas, y por esa razón se hicieron soberbios, sanguinarios, malos. Y el juicio que se presenta en Abdías era un castigo que venía sobre los edomitas, una nación impía que le hizo la guerra al pueblo de Israel. Edom llegó a simbolizar sangre. La sangre es color rojo, igual como el potaje o las lentejas por la cual Esaú vendió su primogenitura. Ahora, es interesante, hermanos, que hay una profecía tipológica en Isaías 63, 1 al 3. Vayan conmigo. Isaías 63, 1 al 3. Noten qué interesante, hermanos. Esta información está muy interesante. Espero, hermanos, que la sepan valorar y que toda esta información la puedan anotar. En Isaías 63, 1 al 3, hay una profecía tipológica que noten cómo dice: ¿quién es este que viene de Edom? ¿Qué representa Edom? Rojo. Y de Bosra. Bosra era una ciudad también que era parte de Petra. O sea, Edom y Bosra eran ciudades ubicadas en Petra. ¿Sí? ¿Quién es este que viene de Edom? De Bosra, con vestidos rojos. Ah, interesante. ¿A dónde vimos esto, hermanos? En Apocalipsis 19. Eso lo vimos en Apocalipsis 19, 11 al 14. Cristo en su segunda venida viene vestido de rojo. Y ahora Isaías dice: ¿quién es este que viene de Edom y de Bosra con vestido rojo? Este hermoso en su vestido, que marcha en la grandeza de su poder. Yo, el que hablo en justicia, grande para salvar. Ahora noten cómo dice: ¿por qué es rojo su vestido? Y tus ropas como del que ha pisado el lagar. ¿Qué es un lagar? Noten que Edom, vestidos rojos y ropas como las del que ha pisado el gran lagar. Esto es rojo. ¿Qué es el lagar? Les explico qué es el lagar.
En los tiempos bíblicos, para sacar el jugo de la uva, era como una piscina. Hagamos un ejemplo así. Era como una enorme piscina donde echaban todas las uvas y se metían hombres allí a machacar las uvas con los pies descalzos. Y cuando estaban machacando las uvas, pisando las uvas con sus pies descalzos, para sentir el tiempo muy amenos, cantaban. Vamos a ver de que por eso es que la Biblia usa un término canción del lagarero. Note qué interesante. Ahora, yo le hago una pregunta. ¿De qué color son las uvas? Rojizas. Las uvas en la Biblia representan a los impíos. Noten, Edom representa rojo. Cristo en su segunda venida viene vestido de rojo, tal como lo profetiza esta profecía tipológica. Y dice, tus ropas como la del que ha pisado el lagar. He pisado yo el lagar, y de los pueblos nadie había conmigo. Los pisé con mi ira, y los hollé con mi furor. Su sangre, interesante. ¿Qué color es la sangre? Roja. Su sangre salpicó mi vestido. Parece que los vestidos son rojos. Y manché todas mis ropas. Interesante, hermanos. Ahora, muy interesante. Noten cómo dice Jeremías 25:30. Aquí se habla de un cántico, pero noten cómo se le llama este cántico. Tú pues profetizarás contra ellas todas estas palabras y les dirás, Jehová ruirá desde lo alto y desde su morada santa dará su voz, rugirá fuertemente contra su morada, canción de lagareros cantará contra todos los moradores de la tierra. Esta expresión, canción de lagarero, era lo que cantaban los hombres cuando machacaban las uvas con sus pies. Cantaban una canción, y aquí se le llama canción de lagarero. Es interesante, hermanos, que en la Biblia a los impíos se les compara con las uvas. Noten qué interesante. El jugo de uva es rojizo, igual como las uvas. ¿Y qué representa Edom? Rojo. Noten qué interesante. Apocalipsis 14, versículo 14 al 20. Cuando Jesús viene por segunda vez, van a haber dos cosechas. La lluvia tardía madura dos cosechas. La mies que representa a los justos y las uvas que representan a los impíos. La mies es echada en el granero, como dice la parábola de Mateo 13. Y las uvas, vamos a ver que van a ser echadas en el gran lagar de la ira de Dios y van a ser machacados y pisados y destripados. Interesante. Noten cómo dice Apocalipsis 14, versículo 14 al 20, dice, esto está hablando después de la proclamación de los mensajes de los tres ángeles. O sea, la lluvia tardía madura dos cosechas, la mies y las uvas, los justos y los impíos. Miré y aquí una nube blanca y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre. Aquí se describe la segunda venida de Cristo, que tenía en la cabeza una corona de oro y en su mano una hoz aguda. O sea que viene ¿qué? A cosechar. Y dice, y del templo salió otro ángel clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube, mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado y la mies de la tierra está madura. ¿Quién es esta mies? Los justos que aceptaron los mensajes de los tres ángeles. El trigo, puro trigo, la mies está madura. Y ahora noten cómo dice, y salió otro ángel del templo que está en el cielo, teniendo también una hoz aguda, y salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego,
y llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda, diciendo: mete tu hoz, aquí hay otra cosecha, mete tu hoz aguda y vendime los racimos de la tierra, porque sus uvas están ¿qué? Maduras. Y aquí el ángel arrojó su hoz en la tierra y vendimió la viña de la tierra y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. Noten, ¿para qué las uvas van a ser echadas en el lagar? Y fue pisado el lagar fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por 1600 estadios. O sea que este lagar, donde van a ser destripados y machacados los impíos, está fuera de la ciudad. Idéntico a lo que dice Apocalipsis 20, 8 al 9. Los impíos van a ser calcinados fuera de la ciudad, van a ser echados al lago de fuego, fuera del campamento de los santos y de la ciudad amada. Dice Apocalipsis 20, 8 al 10. Pero noten qué interesante. Y fue pisado el lagar fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por 1600 estadios. Busqué a cuánto equivale por 1600 estadios. Me quedé aterrado ver a cuánto equivale esta porción. Dice así: 1600 estadios equivalen a 296 kilómetros. O sea que los impíos van a ser destripados y su sangre va a salpicar la ropa de Cristo. Y va a ser tan potente cuando los impíos sean pisoteados que la sangre, podemos decir así, va a salpicar o se va a elevar tan alto que van a llegar esa altura, 296 kilómetros. Noten, hermanos, qué terrible, hermano. Qué terrible cómo los impíos van a ser castigados. Hermanos, yo no sé qué es lo que hacen estos hermanos. Por ejemplo, yo no sé qué es lo que hará el hermano Natanael Baloyes, que anda predicando esa blasfemia de que hasta el diablo y los impíos se van a salvar. La doctrina que se llama universalismo, que todos se van a salvar, hasta los demonios. Yo no sé cómo interpretarán estos textos. Hermano, es terrible, hermanos, estas blasfemias que muchos hermanos han caído y las predican hoy, y que muchos hermanos indoctos de las Escrituras le dicen amén a esa herejía. No sé qué clase de Biblia leen. Quisiera preguntarles qué clase de Biblia leerán. Aquí los impíos van a ser destripados, machacados, y va a ser tan potente que esa sangre salpica el vestido de Cristo. Por eso su ropa es roja cuando viene por segunda vez. Pero es interesante que según Apocalipsis 19, Cristo viene vestido de rojo. Esto simboliza o significa que toda esa sangre que el diablo derramó a través de los poderes políticos y religiosos durante toda la historia, Cristo la va a vengar. Por eso es que viene vestido de rojo, viene a hacer justicia. Toda esa sangre que el diablo derramó desde el justo Abel, Cristo la va a vengar, porque Él ha dicho: mía la ira y mía es la venganza. Su justicia se va a manifestar al final de la historia con los impíos. Para terminar, Apocalipsis 18, versículo 6, hablando del castigo sobre Babilonia: dale a ella como ella ha dado, pagadle doble según sus obras en el cáliz en que ella preparó bebida. Prepararle a ella el doble. Hermanos, es terrible. Hermanos, espero que esta información les haya servido y puedan haber captado y entendido el por qué Cristo viene vestido de rojo. Viene a hacer justicia y viene a vengar la sangre de los mártires de Jesús. Hermanos, vale la pena ser cristiano. Y esto no es ningún evangelio del terror. Simplemente estamos presentando la justicia de Cristo.
que un día a la maldad y al pecado se le va a poner fin en esta tierra. Lo que una vez tuvo inicio va a terminar, porque Cristo es el único que puede destruir el pecado y el autor del pecado, que es el diablo. Y aquellos que se quieran aferrar al pecado, no quieran soltarlo, tendrán el mismo destino. Dios nos bendiga, hermanos. No es posible que nos perdamos cuando Jesús ha regalado su salvación en la cruz del Calvario. No es posible que tanta gente se pierda cuando la salvación es gratis y Cristo lo pagó todo en la cruz del Calvario. Qué desperdicio será que son miles de millones como la arena del mar que se van a perder, dice la palabra de Dios. Pero hoy hay tiempo, hermanos. Nosotros podemos conservar nuestras vidas y seguir a Cristo por la fe, perseverar hasta cuando Él venga, porque la palabra de Dios dice que solamente el que persevera hasta el fin será salvo. Dios te bendiga, hermanos. Espero que esta información te haya servido y haya crecido en conocimiento para la honra y gloria de nuestro Dios. Vamos a orar para darle gracias a nuestro Dios viniendo de rodillas. Oremos. Bendito Señor que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias, Señor, por este interesante tema. Gracias por este conocimiento que le has dado a tu pueblo, la Iglesia Adventista del Séptimo Día, para predicarlo a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Bendice a tus hijos que van a escuchar este tema, que ellos puedan crecer en conocimiento no solamente intelectual, sino también espiritual. Gracias, Señor, por tu amor. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, mis amigos y hermanos, Dios me los bendiga. Espero que esta información les haya servido para que puedan crecer en conocimiento y así prepararse para el pronto regreso de Jesús. Dios me los bendiga.